Y entonces es el tiempo de seguir pues debatiendo y entonces escuchando sus comentarios y preguntas. Entonces vamos a pasar a una primera ronda. Como siempre, muchas gracias por las ponencias, y yo sí me quedé con ganas de escuchar un poco más sobre la manera en cómo se construye la comunidad afectiva, en este concepto de Gimeno, en el caso de las mujeres, ¿no? Y cómo también las emociones, me parece que al final lo muestra Aida, y toman un cariz político, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante como retomar esa parte, y que si nos hicieras favor de compartirnos cómo retomaste este concepto y cómo lo viste con las mujeres con las que trabajaste. Y con Marcelo, hay una reflexión desde lo que expuso Jorge que me llama la atención, que tiene que ver con el papel de la juventud, ¿no? Me parece que aquí lo platicábamos un poco, tanto los policías son jóvenes, pero pareciera que es una cuestión también etaria, ¿no? Porque son jóvenes contra jóvenes. Entonces me parece que el papel político de la juventud es bien contradictorio también, porque al menos aquí en el caso de México acabamos de pasar una transición etaria de lo que se llamaba el bono demográfico, y parece ser que no se aprovechó, entre comillas, como se quisiera, debido a que no había las oportunidades adecuadas para el desarrollo, ¿no? Entonces creo que también sería bueno si nos pudieras compartir un poco más de cuál es la política de juventud en Uruguay, y cuáles han sido, si bien tú decías que no son demasiados jóvenes, es un país envejecido, pero cuáles han sido justo las políticas que se han tenido para que no terminen en las manos de la economía de drogas, o bien en la parte del Estado punitivo, ¿no? Que acaban matándose entre ellos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Me gustaría hacer 3 preguntas muy rápidas. Para Aida, me interesaría saber un poco más de los vínculos que esas mujeres establecen con otros circuitos de gente, ¿no? De, qué sé yo, académicos o políticos, y qué oportunidades discursivas, económicas, comerciales pueden surgir de eso. Para Natalia, a ver de lejos acá, Carolina y Natalia, ¿no? Me interesé bastante por intentar comprender cuáles son los efectos o impactos que tienen sobre la universidad, ¿no? Porque me parece que también en Argentina la cuestión de la autonomía universitaria es un valor importante, y el contexto que ustedes describen, hay intereses estatales, privados, particulares, personales, qué sé yo. Entonces, ¿cómo la universidad reflexiona sobre ese contexto en cuanto institución, ¿no? Y cuáles son los efectos que pueden tener para la enseñanza de las carreras sociales, ¿no? Eso porque me interesa particularmente, porque trabajo en un curso de seguridad pública en Brasil, y cuando tiene gente de la policía, detenidos, de todo, yo miro eso como un contexto interesante en términos académicos, universitarios. Y para Marcelo, no sé, yo me gustaría de entender un poco más de esos policías nuevos, ¿no? Porque cuando vos hablas, me hace acordar un poco del contexto de pacificación en Río, pero hay distinciones también, y me gustaría saber un poco más de eso. Gracias. Disculpame el castellano raro. Ótimo. Con algunas de mis estudiantes es la idea de comunidades de duelo. Y es cómo este dolor tan desgarrador que puede ser el perder a un hijo o a una hija, muchas veces eran señoras que eran
bueno, son de sectores muy, muy pobres, algunas eran trabajadoras domésticas, por cierto, otras eran vendedoras ambulantes, hay una que otra que eran profesoras, que son las voces más. Mirna, que era profesora, es la voz más verbal, etcétera. Y no eran, a diferencia, por ejemplo, de los padres de los 43, que tenían una experiencia previa politizada, ellas no eran mujeres que tenían algún tipo de participación política. Fue el dolor y el compartir este dolor el que las hizo empezar a verse en el mundo vinculado con otras mujeres y otros hombres que han sido víctimas de violencia. Entonces, en este sentido, para mí es muy importante también contrarrestar algunas perspectivas, como la misma Elizabeth Yellin en Argentina o el trabajo de Marisa Navarro, que han criticado a las madres de la Plaza de Mayo por reproducir visiones familistas tradicionales de los roles de género, porque es su papel de madres lo que las moviliza. Y lo que yo he argumentado en algunos de estos trabajos es que en muchas de estas prácticas, ellas lo que hacen es desestabilizar la concepción de familia, porque muchas de las madres que están buscando ya encontraron a sus hijos, los encontraron en fosas y siguen buscando, porque su eslogan es: los buscamos a todos. Mirna Medina, la que aparecía en la foto, Mirna encontró a su hijo y ella sigue en este proceso. Entonces, el concepto de familia, más que la familia tradicional, lo que está haciendo es ir más allá del concepto de sangre y construyendo estas comunidades sororales de duelo en donde el dolor se ha politizado. Y otro elemento que yo creo que es, para mí, pensando en esta ética del cuidado, evidentemente sin caer en un esencialismo de lo femenino, sino que tiene que ver mucho con la construcción social del cuidado, es que en muchos de estos casos, y ¿esto se está proyectando por video? Bueno, entonces no. Bueno, son temas delicados en el contexto mexicano todavía, pero lo que digo es que muchas de ellas, a pesar de diferencias de quiénes eran sus hijos, están buscando mano, o sea, ellas han podido pasar sobre otros contextos que dividían a sus hijos al estarlos buscando, ¿no? Entonces, la construcción de este sentido de comunidad trasciende la sangre y politiza este dolor y lo convierte en movilización. Y en ese sentido, pensando en lo que pasa en las cárceles, y lo vinculo con la otra pregunta, yo aquí hablo de cómo cuando se hace el primer proyecto de historias de vida, las mujeres que sabían escribir, escribieron la historia de las que no sabían. Y en este intercambio resulta que la mayoría de las que no sabían eran indígenas y la mayoría que sí sabían eran mujeres urbanas. Y en el proceso de estar leyendo sus historias de vida y escribiendo, una vez al mes se leía en voz alta lo que se había escrito para que las que no sabían escribir lo pudieran escuchar, se dieron cuenta de cómo al interior de la cárcel se estaba reproduciendo mucho del racismo de afuera, sobre todo con las que no hablaban bien el español. Y en el proyecto del primer libro del Guamúchil, que duró 3 años, tenía muchas partes de leer en voz alta. Y yo hablo de cómo leer en voz alta sirvió para construir estas comunidades emocionales. Hubo un momento después del primer año en que hubo unas pedidas de perdón en el taller de las mujeres que se habían burlado de quienes no hablaban bien el español. Y qué implicó esta lectura en voz alta y cómo construye. Muchas de ellas nunca habían escuchado su voz literaria y su voz poética, jamás, era la primera vez que se escuchaban. ¿Y qué implicó para ellas el escucharse y el compartir y el construir comunidad, ¿no? Entonces yo planteo en este trabajo que aún en ese espacio en donde la competencia, el individualismo, la violencia es la apuesta que se hace también como las formas de gubernamentalidad en las cárceles, ellas han sido capaces pues de construir este pequeño espacio que es una isla, pero que también ha pasado las paredes de la cárcel, y en ese sentido vinculo con qué otros vínculos tienen. Se ha construido en el último año una organización de exinternas a nivel nacional que se llama Mujeres por la Justicia, que se ha convertido también en un espacio de reflexión, porque no todas ellas eran antipunitivistas. Pensaban que ellas estaban presas injustamente, pero que había otras que sí tienen que estar ahí. Y el estar fuera y empezar a reflexionar sobre cómo funcionan las cárceles ha construido este espacio de una manera súper interesante, porque al interior de las cárceles ahorita, sobre todo aquellas que están certificadas, que no da tiempo para hablar de lo que es el ACA, pero es una cosa terrible que ha pasado en México. La American Correctional Association ha dado dinero a través
través del Plan Mérida para modernizar las cárceles y traer lo peor del modelo punitivo aquí, y entonces ha reducido mucho de la participación de la sociedad civil en las cárceles. Ahorita en la cárcel de Morelos, donde yo he venido trabajando, somos el único proyecto cultural. Todos los demás, la única sociedad civil que se le permite entrar es la religiosa, que está trabajando todo el modelo punitivo de la culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la apuesta que nosotras tenemos como apuesta política también desde el acompañamiento de la investigación-acción, pues ha sido fortalecer estas redes entre las que ya salieron libre y las que están adentro. Y este año en marzo, ¿dónde está el compañero colombiano? Hubo un encuentro en Colombia de exinternas a nivel latinoamericano y logramos conseguir fondos para que 2 de las compañeras de la colectiva fueran, y pues es súper interesante lo que están haciendo como crítica al modelo punitivo ya a nivel de las redes latinoamericanas. Evidentemente esta no es una fuente de trabajo porque pues muchas de ellas tienen que buscar cómo sobrevivir, pero sí es una fuente de construcción de comunidad que les permite establecer alianzas, apoyarse cuando sale una nueva, cómo conseguir casa, cómo conseguir un nuevo trabajo, etcétera. Y en específico, en el caso de la editorial Hermanas en la Sombra, pues ahí sí hemos estado apostando porque los libros sirvan para crear un fondo para ellas cuando salen libres. Para eso es la venta de los libros, así que ojalá que compren algo de lo que está allá afuera. Y también ellas están dando talleres a otros sectores vulnerables a partir de las metodologías feministas de escritura identitaria que tenemos en el taller. Ellas han estado dando, por ejemplo, una de las compañeras de la colectiva que ya está libre, Manon Vázquez, creó un proyectito hermano que se llama Mujeres de Luz, que es un centro de adicciones con una perspectiva feminista en donde también están utilizando la escritura creativa. Y todas las que enseñan en este centro, las que enseñan yoga, las que enseñan música, dentro de estas metodologías están siendo pagadas con el fondo de los libros. Entonces, pues estamos tratando de que también haya algún pequeño aporte para la sustentabilidad de los proyectos. Contestando al compañero, primero hay que decir que la Universidad Nacional de San Martín tiene como principio fundamental la inclusión. Es una universidad que está emplazada en el conurbano bonaerense, entonces desde el Vamos es una universidad que está incluyendo a personas que, bueno, muchas de ellas son primera generación de universitarios, y la educación en cárcel se enmarca en este proyecto o en esta forma de hacer universidad, ¿no? Luego, bueno, en cuanto a cómo afecta a la universidad aprende todo el tiempo de esta relación y de esta construcción que se dio un poco para contar cómo ha comenzado. Primero desde la demanda de un grupo de detenidos, en ese momento eran muy pocos en la cárcel, era una cárcel nueva. Y bueno, hubo reuniones. Primero la demanda fue por educación primaria y secundaria. En estas reuniones participó el rector de la UNSAM como parte de extensión, prácticas de extensión de la universidad. Y bueno, y allí los detenidos, bueno, le preguntaron al rector, y nosotros también podemos, los que ya hicimos primaria y secundaria, ¿podemos estudiar una carrera universitaria? Y bueno, ahí es como que se comenzó todo el proceso de instalar una sede adentro del penal. A partir de ahí es aprendizaje que sigue siendo y sigue construyéndose, pero sobre todo es importante también señalar que los estudiantes no son solamente, en un principio eran detenidos varones, luego se sumaron las mujeres que también exigieron su derecho a estudiar. Y bueno, la universidad estuvo ahí también gestionando que pudieran ingresar. Hoy hay alrededor de 40 estudiantes mujeres, siguen siendo la mayoría varones, pero también hay pocos pabellones de mujeres en comparación a la cantidad de varones. Y bueno, y también desde el comienzo pueden estudiar en el CUSAM agentes penitenciarios, varones y mujeres. Esto fue también mismo dentro de la demanda de los estudiantes, de estos primeros estudiantes que demandaron o exigieron estudiar, como
digamos, por ser una cárcel provincial, no federal, mucha de la población carcelaria es mismo de la zona donde está emplazada la universidad. Entonces, mismo detenidos y agentes penitenciarios muchas veces compartían trayectorias de vida comunes, se conocían de la escuela o del barrio, y bueno, se dieron cuenta a partir del estudio de la sociología también, o pudieron poner en cuestión una trayectoria de vida común. Entonces eso fue lo que permitió que los mismos detenidos, digamos, invitaran a los agentes penitenciarios, varones y mujeres, a ingresar también al proyecto. Esto hace que las relaciones se den de una forma particular y que el hecho de que estudien juntos, bueno, genere otro tipo de vínculos que son distintos o sean alternativos a los del antagonismo quizás más comúnmente pensado, ¿no? No quiere decir que sea todo color de rosas, ni mucho menos, y bueno, y también hay mucho por hacer porque los estudiantes penitenciarios son pocos, siempre tienen trabas porque al mismo tiempo están trabajando, entonces muchas veces empiezan y dejan al poco tiempo la carrera. De todos modos, de los 8 graduados, 2 son agentes penitenciarios, o sea que hay quienes lo consiguen. Y bueno, no sé si querés decir algo más, Natalia. No, que creo que esta convivencia entre agentes penitenciarios y detenidos y detenidas lo que genera, y también mediando la sociología y la carrera de trabajo social, es poder pensar en una construcción colectiva, como bien señalaba acá la compañera, porque bueno, la idea y lo que ha pasado con los graduados es que ellos salen de la universidad y se establecen en el barrio y comienzan a armar proyectos en sus comunidades, por ejemplo, una biblioteca popular, un jardín de infantes, un merendero, digamos que eso que se inicia en la universidad luego tiene una continuidad en el territorio, ¿no? A los agentes penitenciarios les cuesta más pensar en esta extensión en el territorio, pero están incluidos desde la visión universitaria, desde la política universitaria. Este es un proyecto que tiene 11 años, es un proyecto joven, y recién el director de la Unidad 48 conoció el proyecto del merendero y de la biblioteca popular este año. Entonces siempre decíamos con nuestro compañero de articulación territorial que era bueno, que conoció al hijo, digamos, de este proyecto común entre el servicio penitenciario y la universidad después de 10 años. Fue a reconocer, ¿no? Y la importancia de que para la universidad tenía que los uniformados estén en el barrio. Y que la comunidad pudiera ver esa relación, ¿no? Por un lado, el pibe chorro que dejó el arma y agarró un libro, y por otro lado, el agente penitenciario también establecido en ese territorio para dar, como para ponerle el moño, digamos, al proyecto, ¿no? Muchos crímenes, muchos homicidios que están cargados de afectividad, en realidad se disfrazan como que fueran instrumentales, pero en realidad, más que instrumentales, son, cuando uno mira las trayectorias de las personas, hay vínculos familiares entre las personas y hay sociedades que se rompieron en términos muy, a veces, truculentos, donde la violencia doméstica suele estar muchas veces atravesando las situaciones. O sea que la violencia de género interviene entre los homicidios entre varones y entre las peleas entre varones todo el tiempo, desde los insultos, en fin. Siempre el machismo está jugando un papel central a la hora de practicarse la violencia más cruenta. En relación a las juventudes, la pregunta que hacía el colega, bueno, hay que decir que la juventud es un concepto bastante relacional. Un muchacho de 19 años en un asentamiento irregular de Montevideo que ya es un adulto. Y un policía de 24 años que sale con energía a hacer su trabajo policial, probablemente sea más joven en términos relacionales que
un muchacho que ya hace 4 o 5 años, que tiene 19, 20 años, pero que hace 4 o 5 años que se gana su sustento día tras día, en las condiciones de mayor precariedad. Entonces, las políticas de construcción de juventud también han tenido éxito sobre las mujeres, pero han fracasado rotundamente con los varones. O sea que la moralidad más tradicional del hombre proveedor que sale a buscarse la vida desde los 14, 15 años, es posible precisamente en esos espacios de mayor precariedad, porque una moto se puede obtener por $40 cuando en el mercado en Uruguay sale 1.500, ¿no? Porque hay todo un mercado de los desechos que permite esa vida de los hombres sueltos, ¿no? En cambio, las mujeres, mucho más interpeladas por una ética y una moralidad del cuidado, ¿no? Producen otras formas de vida que funcionan mejor con las políticas públicas. Entonces, sí, las políticas de juventud en las mujeres se ven claramente en el retraso de los años del primer hijo o el abatimiento muy fuerte del embarazo adolescente en Uruguay. Ahí hay un efecto positivo de las políticas públicas. O sea, ha caído un 40% en 5 años el embarazo adolescente. Eso es una cifra impactante y un éxito de las políticas que no se... El punitivismo sí, la demanda de punición sale por todos lados, pero esa cifra no. O sea que ahí vemos un éxito de las políticas. Y en relación con esto, sobre el policiamiento, diríamos en portugués, ¿no? Ha sido lo que ha cambiado las formas de ejercer la labor policial, por una policía que se relaciona con distancia, que es más de cuidado del territorio y que no logró establecer prácticas de proximidad. O sea que hay una parte de la policía de pacificación, el modelo era ese, pero no se lo pudo aplicar por cuestiones burocrático-financieras. O sea que efectivamente los policías de proximidad y la justicia restaurativa, que estaban en el modelo, no se aplicaron. Entonces se acudió rápido a la demanda punitiva y se utilizó una parte del proyecto, pero la parte tal vez más interesante y menos punitivista fue la que quedó para atrás y probablemente si la política sale mal, solos quede en eso. Yo quería añadir algo por lo que está diciendo Mauricio. A mí me llama mucho la atención que la antropología feminista, en México por lo menos, que tiene tanto que aportar a entender las masculinidades tóxicas y la violencia patriarcal, ha centrado todos sus estudios en el feminicidio. Y que no se ve cómo todos estos problemas de destrucción del tejido social tienen que ver con lo que nos ha preocupado a las feministas históricamente. Y que son estas mujeres las que nos vienen a teorizar y a mostrarnos lo que la academia no está viendo. Y paralelamente, el otro lado, que quienes están trabajando políticas de drogas y violencias están como muy centrados en la economía política de estos mercados y no están poniendo, por lo menos para mí, la suficiente atención, no conozco el trabajo del compañero que habló en la mañana, no están poniendo suficiente atención en lo que implica la violencia patriarcal y las masculinidades tóxicas para reproducir los extremos de la pedagogía del terror que estamos viendo en México. Entonces, para el evento es como un llamado a hacer más puentes disciplinarios entre estos ámbitos que no se están tocando. Y me da mucho gusto entonces ver que en el caso del Uruguay pues está ahí esa preocupación y ese puente analítico que no he escuchado con otros colegas aquí en México.